que es, en este caso vamos a hablar con él como referente del Frente Patria Grande, que es uno de los espacios que estuvo militando fuertemente en la campaña, primero en las PASO, acompañando y llevando la candidatura de Juan Grabois y después ya sumándose en la campaña de Unión por la Patria. Bueno, vamos a charlar un ratito con él. José Luis, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia y el equipo? Muy bien, acá estamos empezando un poco también a charlar, a conversar, a hablar de lo que pasó el domingo. Contábamos a nuestra audiencia ayer que era feriado, nosotros no estuvimos al aire, así que tuvimos un tiempito como para escuchar muchas otras voces antes de venir a conversar acá. Así que, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viviste la jornada del domingo, los resultados? Bien, la jornada del domingo fue militando, por supuesto, poniéndonos a disposición de toda la organización de la jornada y después, bueno, los resultados, o sea, no tardó mucho en marcarse la tendencia irreversible, así que todavía en la escuela, que me tocó a mí cerrar ahí en el operativo de fiscalización, ya sabíamos que era irreversible, así que con los compañeros y compañeras ya empezamos a hacer algunos intercambios y bueno, eh, a, a, a escampar un poco y empezar a procesar todo lo que implica esto, así como por ahí seguramente lo hiciste vos, Uh-huh. a intercambiar con compañeros y compañeras y a analizar ya a partir de ayer las principales expresiones de presidente electo, ¿no? De Javier Milei, de sus equipos y también intentando intercambiar con nuestros compañeros dirigentes con mayores responsabilidades para hacer los primeros balances y prepararnos para lo que se viene. Uh-huh. ¿Y qué crees que se viene? Escuchábamos decir, recién escuchamos tanto esa noche del triunfo de Javier Milei, el primer discurso, después fuimos escuchándolo en distintas entrevistas, después escuchamos a algunos de sus referentes, después escuchamos también a quienes le prestaron el apoyo fundamental como para el triunfo, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, y va como configurándose un panorama un poco más claro de lo que y más difícil de lo que creíamos, además, ¿no? ¿Qué crees vos? A mí me parece que lo que nos vamos a encontrar casi seguro es con un escenario de ajuste muy duro, de un ajuste más parecido a una política de shock, ¿no? De paquete normativo y de paquete de ajuste del Estado, bastante clásico, no va a ser la primera vez que suceda esto en la Argentina, quizás la metodología sí, pero acercándose, ¿no?, a procesos como el de Martínez de Oz, al del menemismo, con puntos de contacto con el proceso de Macri también, solo que acá parecería que vamos a tener un ajuste bastante fuerte, importante, de entrada, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ya sabemos un poquito lo que sucede, cuáles son las consecuencias, ¿no?, de ese tipo de políticas que difícilmente encuentren algunos de los objetivos más esperanzadores de quienes proponen esas políticas, ¿no? Más esperanzadores para el pueblo. Uh-huh. Quizás sí le encuentren la vuelta en un tiempo a la inflación, pero como consecuencia principal para las mayorías populares de una recesión, ¿no?, de una pérdida mucho mayor de la capacidad adquisitiva de la población, con desocupación, pero eso me parece que es lo que va a suceder y muy difícil que se evite de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Porque está un poco anunciado ya, Sí. ¿no? Hoy fue como la confirmación y que por ahí había expectativa, algunas cosas se ven más lento, parecería que no va a ser así, y sí, ahí también entra a discutirse el marco constitucional y el marco Uh-huh. legal de algunas Uh-huh. medidas, ¿no? Cuando hablamos de privatización de recursos estratégicos del Estado, bueno, ¿no? Y cómo va a jugar el Congreso, también me parece que ahí para el marco político institucional de nuestro país hay un poco más de margen, porque tenemos un Congreso muy dividido, tenemos que saber que ahí sí la fuerza que encabeza Milei no tiene una gran representatividad en el Congreso, tendrá que generar acuerdos que yo creo que no van a ser también así a libro cerrado, entonces por ahí
encontremos matices, encontremos resistencias institucionales y también indiscutiblemente cuando haya recortes muy fuertes a mayorías populares, seguramente vamos a tener, como escuchaba que bien vos decías al inicio de esta entrevista, bueno, ¿no? El ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo se enmarca eso, ¿no? Cómo logramos una convivencia institucional, una convivencia en el marco del derecho, en el ejercicio de los derechos, ante medidas que seguramente van a llevar al pueblo argentino a movilizarse, pero bueno, hay que tener mucha cautela con eso, me parece a mí que hay que tener mucha responsabilidad, no hay que dar pie a que se pueda utilizar cualquier tipo de análisis maliciosamente porque eso justamente a veces muchas personas quieren, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho a las mayorías populares, a la gente humilde, que sí, seguro va a luchar por sus derechos, va a salir a ejercer sus derechos constitucionales, pero bueno, hay que tener mucha mesura con eso, y creo que va a haber un gran rol del Congreso de la Nación ahí, para también, bueno, va a tener que negociar el presidente las medidas que tiene que tomar, y quizás ahí en el medio sucedan cosas que hagan que la cosa sea más moderada. También me parece, esto que decís es muy interesante porque lo escuchaba a Mauricio Macri en una entrevista que le hacían ayer en la señal TN, un poco atizar o ahondar lo que ya vienen como queriendo generar un escenario de enfrentamiento de la población, digamos, de quienes abiertamente acompañaron y reclaman no solamente las políticas, sino las formas que plantea Javier Milei, y tal vez los otros sectores que veníamos advirtiendo lo que eso implica, y esto de la mesura, también la paciencia, porque muchos de los que seguramente votaron a Javier Milei después van a sentir, como vamos a sentir todos, los efectos de ese ajuste, digamos, ¿no? O sea que hay también mucha paciencia, mucha pedagogía para transitar todo este tiempo. Y acá hay que hacer un análisis político también, ¿no? De poca elaboración por el tiempo, ¿no? Por la falta de rodaje, inclusive en el espacio político que estoy. Pero sí creo que algo que ha sucedido es que las mayorías populares han votado por la situación económica, ¿no? Podemos encontrar sectores más reaccionarios, sectores más que se suben así a un sentido común más de derecha, pero yo pienso que mayoritariamente jóvenes, por ejemplo, y amplios sectores trabajadores con pocos derechos en ejercicio, ¿no? Independientes, no registrados, prestadores de servicio, precarizados, han votado porque, bueno, su situación económica, trabajando un montón, es muy mala. Entonces, estos sectores de ninguna manera están alejados a lo que se pretende desde el campo nacional, popular, latinoamericano representar. Son las personas que deberían sentirse representadas y que hubo un contrato electoral que no se cumplió cabalmente, ¿no? Al contrario, ¿no? La inflación subió, la pobreza creció, entonces también hay que saber aceptar esa realidad y construir instancias de diálogo, intercambio con estos sectores, porque a priori, ¿no? La experiencia indica que las medidas que se van a tomar no los van a favorecer, ¿no? Y que las veces que se quisieron aplicar medidas, hoy revisaba yo el plan de gobierno, circulando hay unos papers muy básicos, muy elementales del plan de gobierno de Javier Milei, y bueno, es muy parecido a los puntos de Martínez de Oz. Libertad de precio, libertad cambiaria, hacer intervención del Estado en las exportaciones, ¿no? Y ese proceso terminó muy mal, y bueno, ahí sí tenemos que estar muy despiertos para avisar, para, como vos decías, pedagógicamente empezar a traducir la realidad, para también que, bueno, en el juego democrático, en 2 años vamos a tener elecciones nuevamente, sabemos lo rápido que pasa, en 2 años, bueno, que también estas mayorías sepan acompañar a procesos que sí las representen, ¿no? Y ahí hay que construir también una representatividad, porque se entiende que un laburante que labura 12 horas por día
y no llega a fin de mes, vote a otra opción. No lo podemos ni siquiera señalar con el dedo, a pesar de que esa opción entendamos nosotros que está en contra. Como vos decías, nosotros apoyamos la candidatura en las PASO de Juan Grabois, con diferencias muy claras de lo que sería la construcción del país que queremos, la salida de la situación económica, en referencia al otro candidato, el Sergio Massa. Pero entendíamos que en este escenario de balotaje, a pesar de las diferencias claras con Sergio Massa, era la opción a acompañar, porque la que Javier Milei representa no estaría aplicando ninguna política para los sectores mayoritarios. Bueno, eso ha terminado, se entiende el resultado, y bueno, ahora hay que poner mucha política, creemos nosotros, mucha discusión, y tenemos un país muy robusto en términos legislativos, con una constitución que bueno, va a cumplir sus 30 años, que sigue vigente, y que hay muchas herramientas institucionales para defender lo público, para no volver al pasado en un montón de cosas, y también tenemos muchos tratados internacionales que suscribió la Argentina, que la comprometen, que no se van a poder renunciar a esos tratados así nomás. Entonces, bueno, todo ese marco institucional va a jugar, y va a haber frenos y contrapesos, donde de una manera honesta, hábil, y creo que muy de frente, hay que ponerlo a discusión con la ciudadanía. Pensaba también los movimientos sociales, los movimientos territoriales que son tan estigmatizados justamente por el sector que finalmente llega al gobierno. Son esos movimientos los que fueron generando redes de sobrevivencia, de participación, de asistencia, de contención, de promoción de derechos, que es muy difícil de la noche a la mañana. Bueno, nos desentendemos de todo, ¿no? Y ahí también hay redes de participación muy interesantes sobre los que hay que trabajar de nuevo, o seguir trabajando, digamos, ¿no? Sí, hay dispositivos sociales, netamente de organización social y popular, colectiva, y dispositivos de política pública que han sabido conquistar estos espacios que están en discusión en este momento, que son muy sensibles a la realidad de personas muy vulnerables, que la verdad que tenemos que poner mucho el ojo ahí. Yo creo que los movimientos sociales tienen mucho vigor, tienen una potencia, son uno de los sectores más dinámicos de la discusión de los derechos en nuestro país, y van a saber dar la discusión, pero creo que como ciudadanos en general deberíamos poner el ojo, ¿no?, en dispositivos populares que han sabido convertirse en políticas públicas. Por ejemplo, la Secretaría de Integración Suburbana, que ha sabido llevar derechos a los barrios populares del país, una política que salió por consenso en el Congreso de la Nación cuando Macri era presidente, y se renovó por 10 años más, prácticamente por consenso nuevo en el Congreso de la Nación. Bueno, ¿cómo esta política pública que salió de abajo hacia arriba y logró una proyección en el tiempo se sostiene, ¿no? Sería muy importante que la democracia sostenga, ¿no? Los dispositivos que hoy han demostrado mayor solvencia en problemas como, por ejemplo, de los consumos, ¿no? Mayor solvencia que quizás los espacios tradicionales del Estado, como el Cedronaro. ¿Cómo logramos que eso, que trae beneficios directos a las personas vulnerables, pero también beneficios indirectos a toda la sociedad, se puedan sostener en un escenario donde la propuesta es ajuste brutal, digamos, ¿no? Así que bueno, también me parece que ahí hay un doble juego, el de las organizaciones sociales, los gremios, sindicatos, para defender los derechos y su rol clásico para hacer eso, y un rol ciudadano para, bueno, decir cómo estas políticas públicas que surgieron desde abajo las valorizamos positivamente, y bueno, las defendemos de alguna manera, las sostenemos, las acompañamos. Mucha preocupación, porque también si nosotros pensamos en algo que surgió ayer, como es obra pública cero, bueno, ¿no? Eso, la obra pública como elemento dinamizador de la economía clásico, parándose a cero, bueno, eso ya nos pone en escenarios. O transferencia a las provincias, que es otra de las cosas que apareció también, ¿no? Recorte de las transferencias a las provincias. Es un escenario muy complejo. Uno
sí, como vos decís, se va a necesitar mucha política, pero eso y podemos hacer los análisis más esperanzadores, pero eso no quita lo que implican los costos de un ajuste. Y hoy hablaba un poquito las que vivimos un poco la década del 90, para no ir tan lejos, los principios del 2000 y demás. El ajuste se siente en el cuerpo, entonces la memoria esa está muy cercana todavía. Y ni que hablar la gente que vivió la dictadura cívico-militar, previo a la dictadura y lo que es. Así que bueno, como decís, hay mucha preocupación, pero bueno, hay que seguir juntándose. Ahí la veía a Norita Cortiñas ayer, ahora estaba viendo un poco las declaraciones, también, no las declaraciones, sino la noticia del llamado telefónico del Papa a Milei. Bueno, las instituciones también están haciendo lo suyo, ¿no? Para mostrar y mostrarse. Por supuesto, sí. El movimiento nacional, popular, latinoamericano, tiene más de 200 años, tiene su hito con la defensa de las invasiones inglesas, y ha sabido tener reveses muy duros, y ha sabido recuperarse después de cada uno de esos reveses. ¿Y por qué eso sucede? Porque estas propuestas han fracasado. Sí es cierto que el país empieza muy de abajo cada vez que sucede esto. Uh-huh. Puntuales. Yo no me canso de contar lo que sucedió con la fábrica de gas de Zapatillas en El Dorado. El máximo 1.500 creadores en 2 años pasa a tener. Ahí te estamos escuchándome. El liberal es abrir y que entre el producto cerrado, sin importar quién trabaja ahí, cuánto gana, cómo eso repercute en los barrios populares. Cero. Entonces, también es cierto que después de cada vez que sucede, vuelve a ganarse. Aquí lo que me parece que hay también un desafío de construir nuevas representatividades, en el sentido de que Milei ha golpeado fuertemente una idea que la gente ha sabido leer como real, de que hay actores políticos que de una manera, la casta que le llama, que de alguna manera representan más sus intereses propios e individuales que intereses colectivos de la ciudadanía, y también vota en contra, ¿no? Es una idea que quizás lo tomó de sectores progresistas en Europa, que así fue el crecimiento del ascenso del progresismo en Europa, de lo que fue el movimiento Podemos, donde la casta era justamente esa derecha que solo impulsaba grandes corporaciones, y no a la gente que no tiene dónde vivir, cómo alquilar, cómo pagar alquiler. Sin embargo, aquí se dio vuelta, la gente ha leído como cierto. Entonces también hay una realidad de que el movimiento popular, y le digo movimiento para decirlo en su más amplia expresión, político, institucional, tiene que construir representaciones que la gente realmente siente que las representa, porque hoy está claro que muchos votaron, bueno, no sé qué va a pasar, posiblemente sea cierto lo que vos decís, pero esto ya no quiero más. Exactamente. Entonces, tenemos todo un desafío ahí de cara a la ciudadanía, quienes estamos convencidos de que estas políticas van a ser muy duras, y que en un marco democrático, constitucional, legal, vamos a intentar construir y dar pelea para que ningún derecho se pierda. Pero bueno, también es cierto que la gente ha votado con ese enojo y con esa desazón de que no mejoró su situación en los últimos 8 años. Seguramente vamos a seguir charlando, José Luis, y desde ya también poder ir aportando en el sentido de lo que vos planteás, para ir transitando este periodo con más política, con más discusión, con más debate, y desde este medio público con más medio público también. Así que bueno, ya vamos a estar charlando de nuevo. Mil gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, saludos a toda la audiencia y al equipo que siempre te acompaña. Un abrazo, hasta luego. José Luis Cachorro Fuentes.